Hello and good morning once again. For those of you just joining us, my name is Ria Pear and I'm the Disaster Preparedness Coordinator for Dutch and English-speaking Caribbean. We're honored to have you all here with us today. Our last session for the morning before taking a short break for lunch will be volunteering in emergencies. I'm happy to introduce this session as volunteering is one of the 7 fundamental principles of the Red Cross. And so many of you in our audiences today are volunteers, and we really would not be able to do all of our great work without your love and support. Leading this session, we have Mr. Andres Morales. Andres is the Volunteering and Youth Development Regional Coordinator for the IFRC based in Costa Rica. In this position, Andres provides tailored support to 35 national societies of the IFRC in the Americas region in implementing plans for volunteering and youth development based on their priorities and needs to strengthen capacity to mobilize and manage volunteers of all ages to meet the needs of vulnerable people. Andres, the floor is yours. Hola, buenos días. Es realmente un placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, la oportunidad. Y como mencionaba Ria, el voluntariado no es solamente nuestra piedra angular, no es solamente una de las estructuras fundamentales del movimiento de la Cruz Roja, es una de nuestras razones de ser por el cual logramos nuestra capacidad humanitaria. Estamos muy contentos de estar aquí el día de hoy para poder hablar de un tema muy interesante que es el tema de voluntariado en emergencias. Y para poder comenzar, quiero también darle la bienvenida a los colegas panelistas que estarán conmigo el día de hoy. En este caso tenemos también a Félix de Cruz Roja Guatemalteca, a Fernando de Cruz Roja Mexicana y a Ignacio de la Federación, los cuales me van a acompañar durante esta sesión. Ya los voy a presentar más formalmente. Así que agradezco que podamos ver a los 3 panelistas que me acompañan con nosotros. Muchísimas gracias, excelente. Y para poder comenzar, quiero comentarles qué es lo que vamos a hacer durante esta sesión. Y para ello, primero, acordarnos sobre qué es lo que queremos decir cuando hablamos sobre voluntariado en emergencias. Las emergencias nos desafían como movimiento internacional de la Cruz Roja a prestar servicios a personas vulnerables en condiciones confusas y difíciles. Un aspecto clave de la capacidad de las sociedades nacionales para prestar esos servicios es la capacidad para movilizar y gestionar voluntarios. La naturaleza repentina y la complejidad de las emergencias significa que las sociedades nacionales requieren sistemas sólidos de gestión de voluntarios antes, durante y después de las emergencias para poder prestar servicios de calidad cuando sea necesario. Por ello, durante esta sesión se presentarán las áreas de trabajo de voluntariado en emergencias en estos aspectos de antes, el durante y el después, con ejemplos prácticos desde México y Guatemala. Y adicionalmente tendremos insumos de los contenidos que se proponen en las guías sobre voluntariado en emergencias de la Federación Internacional. De esta forma, es un honor para mí presentarles a los otros 3 panelistas que nos acompañan en esta sesión. Fernando Rivera, quien es el director de voluntariado de Cruz Roja Mexicana, y Fernando es realmente la persona también en Cruz Roja Mexicana que ha creado sistemas de gestión de voluntariado en emergencias y esquemas de participación. También nos acompaña el día de hoy Félix Castañeda, quien es el director de voluntariado de Cruz Roja Guatemalteca. Él tiene una gran experiencia en manejo de emergencias, en desastres y también ha participado en diferentes misiones como miembro regional de los equipos de intervención regional. De igual forma, tenemos a Ignacio Larrondo, quien es el oficial de desarrollo voluntariado en emergencias. Antiguamente también Ignacio era director de voluntariado de una sociedad nacional y él también tiene una amplia experiencia en manejo de voluntariado en emergencias. Así que comenzaremos esta sesión hablando primero sobre qué es el antes, qué debemos de tener preparado antes de una emergencia. Y esto es la gran área en la cual siempre lo decimos, la prevención es lo más importante, pero ¿cuánto realmente lo ponemos en práctica? Porque ya durante una emergencia salimos todos corriendo y ya hay que atender lo que se requiere para las poblaciones vulnerables. Entonces, la mecánica es que vamos a hablar sobre estas áreas y junto con Nacho, que nos va a decir un poco lo que comentan las guías generales de la Federación sobre ello, y tendremos elementos de Guatemala y de México de forma práctica en su gran experiencia. Así que
Muchísimas gracias, Félix, Fernando y Nacho por estar con nosotros el día de hoy. Para comenzar, quisiera dar la palabra a Ignacio para que nos comente rápidamente qué es los elementos principales que debemos de considerar en voluntariado de emergencias antes de una emergencia. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Andrés. Como bien decías recién, lo más importante en el momento antes es prepararnos y armar planes y procedimientos para estar preparados para la fase de respuesta a la emergencia, ¿no? Todo lo que podamos adelantar en cuanto a organización y a procedimientos va a ser más clara nuestra acción durante la emergencia y más eficiente. Entonces, en ese sentido, podemos hablar, por ejemplo, de los sistemas de manejo de la información, que es bueno desarrollar en el momento previo a una emergencia. Tenemos que definir qué información queremos recabar y manejar de nuestros voluntarios sobre las capacidades y la formación que ellos tienen. Y es importante que, como mínimo, desagreguemos esa información en cuanto a género y a edad. También tenemos que contemplar el aspecto de los seguros. Cada voluntario y cada voluntaria debe tener una cobertura de seguros acorde a los riesgos que las actividades van a conllevar. Esto tiene que ver con el deber de cuidado de las sociedades nacionales y de la federación para con nuestras personas voluntarias. Y actualmente existe una alternativa que se está implementando, sobre todo desde la emergencia por COVID-19, que es el de los fondos de solidaridad, que son fondos que las sociedades nacionales pueden destinar a atender necesidades de voluntarios y voluntarias que son afectados por las emergencias en sentidos que no son cubiertos por los servicios de seguros tradicionales. También es interesante pensar en la coordinación con otras organizaciones que participan de la respuesta a emergencias, tanto sea del sector público como los sectores de protección civil de los gobiernos. Por ejemplo, en el sector privado podemos establecer alianzas que nos permitan ampliar nuestra capacidad para la respuesta. Por ejemplo, podría ser perfectamente transportes, o también para atender las necesidades que después van a tener nuestros voluntarios en el terreno, tanto sea alojamiento como alimentación. Todo eso se puede establecer mediante acuerdos en un momento previo al surgimiento de una emergencia, y también la coordinación con otras organizaciones no gubernamentales o del tercer sector que van a estar interviniendo en esa emergencia, establecer con claridad planes de contingencia que nos coordinen y que hagan de vuelta que la respuesta en conjunto sea más eficiente, responda mejor a las necesidades de las comunidades. Y todo eso, siempre que se pueda hacer con anticipación, será más organizado. Perfecto, muchísimas gracias, Nacho, por esos comentarios también de cosas a considerar. Y me gustaría escuchar primero de Fernando. Fernando, ¿qué consideras también de eso que acaba de comentar Nacho sobre cómo lo han hecho ustedes en Cruz Roja Mexicana en en esos preparativos? ¿Qué elementos también han puesto ustedes de forma práctica? Adelante, Fernando, gracias. Bueno, me parece a mí que con el contexto del año pasado, en un contexto emergente por COVID, alteró muchas cosas de los cursos tradicionales con los que se venían trabajando la prevención del riesgo. Yo lo que creo que es importante redimensionar es que la organización tiene que aprender y desaprender. Entonces, por ejemplo, las alianzas estratégicas son importantes, como bien lo mencionaba Ignacio, pero también los voluntarios tienen que transitar o tienen que aprender cosas para la adaptabilidad, en particular las mediaciones tecnológicas de comunicación. Entonces, el ciclo de gestión, por ejemplo, en el antes, requiere que también haya un punto de habilidades digitales básicas, por ejemplo, ¿no? Yo consideré eso en el modelo que voy a platicar más adelante sobre el antes, ¿no? Y todo lo que es seguridad y protección. Y en el aprendizaje
estos temas de bioseguridad, porque la bioseguridad es algo que nos va a permitir en este contexto emergente tan ubicuo, es decir, que ahora se puede hacer en cualquier lado, en cualquier momento a través de las redes, se puede consolidar mucho de la estrategia que podamos tener. Entonces, aprender a cambiar es como un tema que a todos nos debe quedar claro en los contextos del antes. Hay muchos procesos que vamos a reaprender en específico de las formas jerárquicas de trabajo, que son estos planes operativos, y en los planes redárquicos, es decir, de la redarquía que en la innovación y en la respuesta concreta han hecho las redes y hemos tenido que aprender hasta lenguajes diferentes. Yo creo que podríamos reflexionar en estos puntos de aprender a cambiar. Muchísimas gracias, Fernando, por estas prácticas que han llevado también en Cruz Mexicana y también de tu vasta experiencia. Y en esto también me gustaría ahora escuchar a Félix. Félix, también, ¿qué prácticas han tenido ustedes? Y también considerando que recientemente hubieron dos huracanes en Centroamérica, en el cual también Guatemala y México también se vieron afectados junto con otros países de Centroamérica. También, ¿qué preparativos, qué había en en este tema de voluntariado en emergencias? Adelante, Félix, y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Andrés, y gracias a todos. Es un placer para mí estar aquí. En efecto, una acción puntual clave que tuvimos fue trabajar juntos como sociedad nacional desde todas las áreas, todas las direcciones. Desde la Dirección de Salud, por ejemplo, hubo asesores técnicos que nos apoyaron en la actualización de las definiciones de caso, por ejemplo, en el caso de COVID, en la actualización y desarrollo de los protocolos y procedimientos, como bien dice Fernando, de todo el tema de la prevención y control de COVID. Entonces, diseñamos estos protocolos, fueron socializados y se entrenaron a los voluntarios y voluntarias a nivel nacional para que se implementaran, garantizando así pues que todos tuvieran la información con base científica que les protegiera en su acción humanitaria. Además, como bien dices, Andrés, Guatemala es un país multiamenazas, e igual que Honduras y los países de la región se vieron afectados por ETA y IOTA. Tuvimos que adaptar estos protocolos y estos procedimientos para la prevención del COVID a la respuesta y a los equipos de primera respuesta que evacuaron a las familias afectadas por las inundaciones. Entonces, esto no es, digamos, casualidad, tampoco es algo nuevo en Guatemala, siempre nos pasa, se combinan estas amenazas y también se combinan las vulnerabilidades de la población. Entonces, es prioritario trabajar en el antes, el componente de formación y también de aprovisionamiento de medios, ¿verdad? Que los voluntarios se garantice que tengan el equipo de protección personal para cada uno de los escenarios, que estén entrenados también en materia de acceso más seguro y así cumplir con el deber de cuidado como sociedades nacionales y garantizar la seguridad y el bienestar también integral de los voluntarios. Algo importante es incluir dentro de los planes de acción, ¿verdad? Y antes, obviamente, en los planes de contingencia, un componente específico de voluntariado en emergencias. Esto es algo que lo hemos hecho ya de manera sistemática desde hace alrededor de 5 años y, por ejemplo, así como tenemos un referente de agua y saneamiento, un referente de salud y todos estos referentes sectoriales, también consideramos dentro del plan de acción un referente específico para la gestión del voluntariado en emergencias. Hay otro tipo de formación que se da de manera también sistemática y que es tradicional como una organización de respuesta a emergencias y se refiere a todo el componente de la formación en primera respuesta, ¿verdad? Tanto a nivel básico como en las áreas sectoriales y a nivel especializado. La formación como tal es la mayor retribución que le puede dar la Cruz Roja a los voluntarios y eso nos permite, cuando se
suscita una emergencia, un desastre o una crisis, responder de manera coherente y poder hacerlo en todos los sectores humanitarios que abarca, por ejemplo, la acción humanitaria de la sociedad nacional. Una historia de éxito, antes de finalizar, una historia de éxito en Guatemala es que por el liderazgo que se tiene y desde nuestra presidenta y nuestro director general, se decidió que, por ejemplo, Juventud dejara las actividades presenciales, igual que las personas mayores. De esta forma, se protegió a los grupos también de personas que padecían de alguna enfermedad crónico o no transmisible y que pudiera generar un riesgo mayor si adquirían el COVID, ¿verdad? Tenemos que lamentar que una voluntaria falleció, ¿verdad? Sin embargo, es una vida que hemos perdido y nos duele muchísimo y aún así es una sola persona, ¿verdad? Entonces logramos prevenir el COVID y sobre todo evitar más muertes a lo interno de la institución y eso es un logro en materia de deber de cuidado. Muchas gracias, Fede. Lamentamos la noticia también. Y eso que mencionas sobre ese aspecto de estar preparados, de estar en un ambiente en el cual sabemos que es multiamenaza en nuestros países, en muchos países de la región, del Caribe, en todas las áreas de las Américas también. Y esta importancia de saber cómo también prepararnos para un momento donde hay un huracán, pero aparte de esto, hay un huracán y tenemos el COVID, tenemos todas las demás emergencias que no dejan de estar ahí, que sencillamente continúan, que de hecho lo hace que se maximice y que se convierta en un problema mayor. También es muy interesante lo que mencionaba Fernando y también lo que mencionaba Nacho, en relación cuando hablamos sobre voluntariado en emergencias. ¿Cómo preparamos a nuestros voluntarios que, por ejemplo, realizan una labor que no necesariamente sea sobre atención a emergencias? Llamémosle tal vez un voluntario del programa de juventud o un programa de comunitarios, por ejemplo, que no necesariamente a veces tienen una formación específicamente de atención de emergencias, pero sabemos que es personal de la institución, que cuando hay emergencias forman parte de esta gran fuerza de trabajo para ayudarnos a poder realmente atender la emergencia. ¿Cuál ha sido un poco la experiencia en sus sociedades nacionales de cómo preparar a ese voluntario que no tiene tal vez un perfil tan de respuesta inmediata, digamos, que lo llamamos un socorrista o una persona que esté preparada para atender a alguien en una situación de crisis de emergencia? ¿Cómo podemos preparar a esos voluntarios para que también sepan cómo puede cambiar su rol o cómo pueden adaptar su rol durante una emergencia para ayudar a aquellos colegas o aquellos otros voluntarios dentro de la institución que están preparados para ello? ¿Qué han tenido ustedes como experiencia en este aspecto? Adelante, Fernando o Félix en este momento. No sé si quieran. Dale, Fernando, dale, por favor. Bueno, tenemos nosotros una planificación estratégica con relación a al modelo de formación. Como decía Félix, y estoy completamente de acuerdo en esa parte, ahorita vivimos una necesidad de aprender y de aprender formatos nuevos de intervención. Cada 3 meses, si es trimestralmente, tenemos conclusión de proyectos, es decir, cada año hay 3 periodos donde se forman personas para que puedan enseñar a las comunidades si es necesario algún tipo de actividad o intervención puntual, ya sea por capacitación o por adiestramiento. Entonces, en el antes tenemos, como les decía, 3 momentos, o sea, trimestrales, para formar este personal. El enfoque que nosotros le damos aquí es un enfoque de formación colaborativa y basada en problemas. Esta estrategia docente tiene que responder a través de simulaciones, es decir, se hacen simulaciones antes en el periodo del antes, también de esto, de capacitación y de adiestramiento, de valores y conductas humanas, porque un tema que surgió en el año pasado y en antepasado, bueno, en el tema del COVID, fue la violencia hacia los voluntarios cuando intervenían en las actividades, por ejemplo, de inundaciones en Chiapas. Entonces, se requiere que también tengan un nivel de conciencia con relación a la objeción.
a veces pueden estar en riesgo y también pueden objetar no participar en ese momento, en esa puntual actividad, pero pueden diversificarse las otras maneras de participar. Entonces, me parece que hay que preparar un personal especializado para que pueda hacer educación comunitaria. Y esto es en el antes. Y me parece que las simulaciones, los simulacros son importantísimos para poder dimensionar cuál es el trabajo que podrían estar haciendo y a qué se podrían exponer. En el enfoque educativo, pues hay 3 aspectos importantes a considerar, ¿no? El saber hacer, es decir, la destreza que va a desarrollar, el conocer es lo que va a saber, pero también el saber ser, el modelo de atención. Y el modelo de atención tiene que ver mucho con los principios fundamentales, pero en la práctica, es decir, en la vida cotidiana, cómo es que en contextos de violencia, en contextos de clima político o propiamente ya de afectación, podrían responder. Entonces, este es un periodo de preparación que me parece importante, que todos tengamos un cuerpo de personas que puedan apoyar a la formación comunitaria. Muchísimas gracias, Fer. Y a ti también, Félix, es un poco esta pregunta también en relación a cómo podemos preparar antes a los voluntarios que no tienen ese perfil tanto de emergencias para ayudarnos durante la emergencia. Personas que normalmente no tienen un rol tan específico de atención de emergencias. Si algo has tenido, Félix, en ese sentido. Adelante, Félix. Gracias, Andrés. En efecto, en Cruz Roja Guatemalteca hemos considerado un rol de cada persona, miembro voluntario o asalariado o miembro del personal contratado, tiene un rol asignado en tiempos, digamos, de desarrollo, en tiempos normales, y también tiene un rol cuando hay una situación de emergencia, ¿verdad? También las secciones voluntarias tienen roles asignados para responder a las emergencias. Por ejemplo, Juventud, en tiempos normales tiene una agenda, ¿verdad? Unas prioridades estratégicas, y cuando hay una emergencia son los encargados, en conjunto con las damas voluntarias, de brindar soporte en el centro de acopio o brindar soporte en el centro de operaciones de emergencia. En efecto, también el personal contratado juega un rol de voluntariado en emergencias, ¿verdad? Porque desde el inicio, en su proceso de selección, se les informa que nuestra institución es una institución de respuesta y que cuando hay una emergencia, pues a veces no existen fines de semana o trabajamos fuera de horario, ¿verdad? Obviamente con todo el cuidado de las personas, pero sí enfocados en atender las necesidades más urgentes. Entonces, de igual forma, hay voluntarios espontáneos que se unen a la respuesta, ¿verdad? Hay un voluntariado en emergencias y un voluntariado espontáneo que responde a una emergencia y que es prioritario siempre, antes de integrarlo, pues darle una sesión muy rápida y básica de nuestros principios fundamentales, del código de conducta, porque muchos de ellos se identifican, usan un peto, usan una playera de la Cruz Roja y deben también de respetar nuestros principios y las normas de conducta, ¿verdad? Para proteger nuestra labor comunitaria y proteger la integridad e imagen de la institución. Excelente, muchísimas gracias Félix y Fernando por esos ejemplos, que de hecho estamos hablando en esta parte del antes, y de hecho lo que acabas de mencionar, Félix, nos da una perfecta continuación a movernos a lo que vamos ahorita a ir, que es la segunda parte, ya en el durante una emergencia, qué es lo que sucede. Y mencionaste un elemento que es fundamental en esto, Félix, que muchas veces nos dicen las sociedades nacionales, que eso es cómo manejamos al voluntariado espontáneo. Personas que no son parte de Cruz Roja, que pueden ser de empresas, individuos, sociedad civil, que quieren ayudarnos durante esta emergencia. Pero para ya comenzar a hablar de esta parte del durante, quiero darle la palabra a Nacho, también Nacho, para que nos cuente un poco también qué nos dicen un poco las guías y la experiencia que hemos tenido en este aspecto, ya en el durante, qué aspectos a considerar. Adelante, Nacho. Muchas gracias de nuevo. Sin lugar a dudas que todo esto se relaciona, ¿no? Que es un continuum que separamos en el antes, durante y después para precisamente ordenarnos y estar preparados de la mejor manera. Pero cada vez que hablamos del tema vamos y venimos en
en estos aspectos. Entonces, una cuestión clave es lo que estaba mencionando de tener en cuenta los diferentes perfiles de voluntariado. Entonces, las sociedades nacionales van a tener un sector del voluntariado especializado en la respuesta a emergencias, pero que es muy difícil que estén presentes en todo el territorio que aborda la sociedad nacional. Suelen estar basados a nivel nacional o regional. Y entonces aquel voluntariado que está abocado a otros tipos de programas, durante una emergencia va a tener un papel clave, porque probablemente sea el que ya esté presente en esa comunidad y pueda servir como primer respondiente, quizás haciendo evaluación de necesidades o dando una primera respuesta coordinada y apoyada por la sociedad nacional. Otra cuestión clave es que durante cualquier emergencia, todos esos planes y esas preparaciones que estábamos hablando antes, vamos a tener que adaptarlas. El contexto nos va a dictar las condiciones en las que vamos a tener que estar trabajando, y COVID es un ejemplo perfecto de eso, porque nos ha modificado un montón de cuestiones, que lo que comentaba Félix recién, ¿no? Como qué voluntarios movilizamos y cuáles no, en pos de mejorar nuestra cobertura del deber de cuidado, que también se relaciona con cómo los gobiernos han respondido a esto y han cambiado el contexto en el que trabajamos, implementando restricciones o precisamente basadas en el cuidado. Nos han dictado condiciones en las que tenemos que empezar a trabajar de una forma distinta. Entonces, el aprendizaje es clave en ese sentido. Tenemos también, por otro lado, dentro del deber de cuidado, la cuestión de apoyar al voluntariado, de brindarles todos los elementos de seguridad que necesitan para llevar adelante las actividades que están abocados. Lo mismo, tenemos que adaptarnos en ese sentido a las condiciones, y, por ejemplo, ahora tenemos que estar repartiendo a cada uno de ellos los correspondientes equipos de protección personal, que antes quizás no eran una medida que tuviésemos tan instalada o tan naturalizada como la tenemos ahora. También cuestiones de seguridad operacional, y que tiene que ver con la formación previa al despliegue, cuestiones de mantenerse seguro, del marco de acceso más seguro que nuestros voluntarios tienen que conocer para poder llevar adelante sus tareas de una forma lo más segura posible. Por otro lado, además de estos voluntarios que ya teníamos que formaban parte de la sociedad nacional, tanto sea especializados en emergencias como no, también va a haber gente que va a solidarizarse con la emergencia y va a querer colaborar con nosotros. A esto es lo que Félix hacía referencia hace un rato como voluntarios espontáneos, que es, por un lado, una gran oportunidad para cuando la sociedad nacional encuentra grandes demandas y necesita mayor fuerza de respuesta, pero que a la vez implica que invirtamos en esas personas una serie de recursos. Por sobre todas las cosas, necesitamos gente experimentada que pueda, por un lado, formarlos dentro de esta inducción básica de cómo trabajamos desde Cruz Roja, que pueda acompañarlos después en las actividades para que eso que le enseñamos rápidamente puedan aplicarlo en el terreno y puedan manejar estándares de excelencia, por un lado, porque es lo que buscamos cuando respondemos a las necesidades de las comunidades, como por otro lado, hacerlo de forma segura y mantener este contacto con la comunidad de una forma cuidada. También van a haber voluntarios y voluntarias que van a estar afectados por la emergencia misma, digamos, sea de la naturaleza que fuere. Pueden ver afectadas su salud, sus medios de vida, etc. Y tenemos que darles una respuesta a esas necesidades también. Por un lado, porque son las personas que después van a estar brindando un apoyo a la comunidad, pero por otro lado también porque es parte de nuestro deber de cuidado de nuevo. Entonces tendremos que hacer un censo y evaluar cómo ha sido afectada este sector del voluntariado y cómo podemos responder a esas necesidades. Por último, quiero hablar de cuestiones que tienen que ver con sesiones informativas
antes de cualquier despliegue o de cualquier actividad en concreto en la que le podamos brindar al voluntariado toda la información relativa a la emergencia y de las condiciones en las que estamos trabajando, y en las que ellos puedan hacer todas las preguntas que tengan y puedan incluso evaluar si están o no suficientemente preparados para hacerlo y nos lo puedan hacer saber. Y por otro lado, hacer desmovilizaciones luego de cada actividad en la que ellos puedan dar un cierre a lo que han estado haciendo y puedan brindarnos información clave para evaluar lo que estamos haciendo en definitiva, ¿no? Que tengan un rol activo en la evaluación de las actividades y en la mejora continua. Ignacio, muchísimas gracias por esta información que es fundamental. En ese aspecto me gustaría ahora preguntarle entonces a Fernando, en relación con lo que acaba de mencionar Nacho, todos esos aspectos ya en el durante, ya estamos ahí, cómo adaptamos los procesos, qué es, porque una cosa es en el antes, pero ya estamos en el durante. ¿Cómo ha sido la experiencia en esos elementos que nos ha comentado Nacho? Adelante, Fernando. Bien, yo creo que hay que incorporar los conocimientos tácitos que tienen las comunidades o que tienen los grupos que puedan ayudarnos a resolver algún problema o alguna actividad. Digamos, en el caso de un centro de acopio o en el caso de necesidad de reportar datos en el lugar, pero nos los piden, por ejemplo, la prensa nos los pide aquí, pero la zona afectada está a 1000 kilómetros. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de los acopios, que es una de las experiencias que más tenemos aquí en el voluntariado en emergencia, las empresas que ya tomaron sus cursos, los cursos que se les dan, es un curso sobre gestión de centros, del voluntariado en centros de acopio, y ya están estandarizadas sus maneras de trabajo. Entonces, más que esperar que venga espontáneamente la gente, la estrategia es enfocarnos en las personas que ya preparamos durante el año. Entonces, hay empresas con las que nosotros tenemos esta vinculación y tiene doble función. Por un lado, rendimos cuentas de para qué queremos que se formen, y dos, muchas de estas empresas son donantes. Ese tipo de voluntariado empresarial dona, por ejemplo, los insumos en la simulación de su centro de acopio. Y eso nos hace sostenible para otros programas donde se tienen que entregar despensas, por ejemplo, ¿no? Pero pueden ser insumos de bioseguridad o más cosas, ¿no? Que puedan servirnos, o dinero. Entonces, ahí la relación con procuración de fondos es muy vinculada. Y entonces estas empresas con las que la procuración de fondos y los voluntariados corporativos trabajan, son afines a la misión y ya se prepararon, se agendan y afortunadamente aquí hay bastantes corporativos de voluntariados para este tipo de situaciones, particularmente en emergencia. Pueden ser desde empresas de alimentos, empresas de aseguradoras o de constructoras y, en fin, cantidad. También se incorpora las personas de la sociedad civil que son nuestros aliados y que ya tienen un aprendizaje con nosotros, sea por experiencia, sea tácito, es decir, que en ese momento ya lo saben hacer, y al menos tienen esta vinculación en la misión. Un ejemplo clásico siempre son los Boy Scouts, o sea, no necesitamos llamarlos, ellos ya están aquí, ya tienen también ellos un esquema de participación en estos casos, y entonces nada más nos saludamos, decimos ya llegaron, y entonces ya saben qué hay que hacer, entonces empatamos, y ahí más que algún tipo de adiestramiento o capacitación, es alinear las competencias y capacidades que ya traen las organizaciones y que puedan ayudar. Los voluntarios espontáneos, porque está la cantidad a veces de gente que viene, que se tiene que ayudar de los que ya saben. Entonces, este modelo que yo les decía de aprendizaje colaborativo, se tienen que ayudar entre ellos a adiestrarse, a saber cómo se hace. Y nosotros, claro, les damos una introducción formal en una simulación aquí arriba, en un escenario pequeño,
pero ya bajarlos a hacerlo, ya tienen otras variables ahí, y por ejemplo ideológicas, ¿no? Donde mandan saludos religiosos en las latas de sardina y pues que no se puede hacer eso. Entonces entre ellos mismos se autorregulan. Me parece a mí que de esta experiencia podemos aprender dos cosas de la experiencia de nosotros. Los aprendizajes tácitos que pueden ser aprovechados, las actualizaciones y coordinación entre las coordinaciones de comunicación y procuración de fondos para hacer sostenible este tipo de actividad, porque llega un momento en que son tantos que darles de comer a todos, o sea, resulta muy complicado, ¿no? Pero hay que hacerlos, es parte del nivel de bienestar y seguridad de la participación de los voluntarios en este caso en específico. En el caso ya de los voluntarios asociados de socorros, de juventud, de capacitación, ya tienen roles establecidos de participación, tiempos, y ahí más bien se alarga el horario de participación y también la carga de trabajo. Muchísimas gracias, Fer, por todas estas experiencias que nos compartes que se ha llevado a cabo en Cruz Roja Mexicana, ¿verdad? Como también la importancia de poder trabajar con otros. No pensar que todo lo podemos hacer nosotros, sino que nos damos cuenta que somos parte fundamental de una sociedad en la cual trabajamos con otras personas, que también en el durante todo el mundo quiere estar ahí, pero también hay que tener la cabeza fría para saber, como bien lo dijiste, quién tiene que hacer cada cosa. Félix, me encantaría también escuchar de tu parte, ¿verdad? ¿Cómo ha sido durante un huracán, durante una emergencia? ¿Cómo han visto y adaptado sus planes ya en el durante, trabajado con otros y también el deber de cuidado para sus voluntarios? Adelante, Félix. Gracias, Andrés. En el durante, básicamente en materia de protección de voluntariado y apoyo al voluntariado, yo hago memoria de las políticas de juventud y cómo, por ejemplo, hay un enfoque en el cual se visualiza al juventino como líder, como voluntario, pero también como beneficiario, ¿verdad? Entonces yo quisiera hacer referencia primero a ese enfoque de mirar hacia adentro en materia de voluntariado cuando estamos en un contexto de emergencias, ¿verdad? Y verlos también, como bien comentaba Nacho, no solo como el que da y el que apoya, sino el que también salió afectado, porque el perfil del voluntario no es diferente a las comunidades, al perfil que tienen las personas de las comunidades que resultan afectadas, vienen de esas mismas comunidades, y tenemos ese deber de cuidado de incluirlos, por ejemplo, en las evaluaciones, de incluirlos en la asistencia humanitaria y de brindarles el apoyo. Y ahora sí hago referencia a la otra política de salud en emergencias en las áreas sectoriales, ¿verdad? ¿Quién necesita el voluntario? Como decía Fernando, necesita alimentos, necesita hidratación, necesita sueros orales por las condiciones climáticas que supone un contexto difícil. Entonces, garantizar que el voluntario tenga esas cuestiones básicas. Y, por ejemplo, en el plan de acción COVID, nosotros incluimos un fuerte presupuesto específico para el tema de alimentos, alojamiento e hidratación, porque muchos voluntarios querían estar apoyando la respuesta y la atención de personas que estaban siendo trasladadas por COVID, pero ellos tenían miedo de infectar a sus familiares, entonces se quedaban a dormir y vivir en las delegaciones, ¿verdad? Durante ciertos periodos, y entonces teníamos que garantizarles todos estos insumos de carácter básico, ¿verdad? Entonces, creo yo que eso es vital, garantizar el bienestar de los voluntarios. Obviamente hay que sumarle a esto el tema de la evaluación médica. Como bien decía Nacho, antes de desplegarlos, hay que hacer un briefing informativo, hablarles del análisis del contexto de seguridad, del entorno, de los actores, de a quiénes van a responder y que tengan claridad sobre a qué van. En el pasado, muchos de nosotros, cuando estábamos en esa primera línea, llegamos a un punto a atender una emergencia y no sabíamos a qué íbamos. Entonces, eso debe de cambiar, ¿verdad? Debe de cambiar, y somos responsables de eso como referentes de voluntariado, pero también a nivel sectorial, en cada área programática, específicamente en socorros, tenemos esa responsabilidad de preparar estas sesiones, y previo a ser desplegados hay que hacer una evaluación médica, hay que hacer una evaluación psicológica,
y obviamente esa evaluación debe de trascender a un monitoreo médico constante, ¿verdad? Para garantizar la salud, ¿verdad? Y por eso hago referencia a la política de salud en emergencias, ¿verdad? Alojamiento, agua, alimentos y salud. Eso tienen que tener los voluntarios también en una situación de emergencias mientras brindan su tiempo y capacidades para la respuesta. Luego, hemos implementado en la Cruz Roja Guatemalteca con el soporte de la Federación el Fondo Solidario, ¿verdad? El Fondo Solidario. No teníamos un seguro para voluntarios y hemos creado el Fondo Solidario con los fondos del Plan de Acción COVID. Ha sido de mucha utilidad. Hemos apoyado a las familias de los voluntarios que han fallecido en activo, no por situaciones directamente relacionadas al COVID, pero sí en el contexto de COVID, y esta ayuda ha sido puntual. El tema de salud mental y apoyo psicosocial es fundamental y debe de brindarse en todo momento, ¿verdad? Desde las sesiones de briefing y debriefing cada día de operación, también hay que ofrecer este servicio y este apoyo ya en un nivel profesional, y por eso en la Cruz Roja Guatemalteca también en cada emergencia y en cada plan de acción se contratan psicólogos para que brinden el apoyo no solo a la población afectada, sino a los equipos de primera respuesta y nuestro voluntariado, garantizando así que los voluntarios van a ser escuchados, que esas necesidades se van a atender y que quienes requieran una atención más especializada, pues también se va a ofrecer ese servicio. Como les decía, la gestión del voluntariado en emergencias, tener un punto focal específico para la gestión en terreno, eso nos ha funcionado también muy bien cuando es, por ejemplo, una emergencia localizada, ¿verdad? Por ejemplo, ETA y IOTA. Entonces, para escuchar a los voluntarios, saber cuáles son sus necesidades y poder también darles frescura en materia de rotaciones, abastecimiento de insumos, etcétera. Cambio. Muchísimas gracias, Félix. Y es súper interesante lo que acaba de comentar tanto Nacho, Fernando, Félix, que un aspecto quiero rescatar, algo que ustedes mencionaron y que es fundamental y que siempre trabajamos con las sociedades nacionales para recordar esto. Y es que tenemos que ayudar al que ayuda. Tenemos que proteger a nuestros voluntarios para que ellos estén motivados, para que estén protegidos, para que se sientan seguros, que estén informados, para que ellos a su vez puedan ayudar a otras personas. Si nuestra fuerza de trabajo, si nuestro pilar fundamental, que es parte de los principios fundamentales, el voluntariado, no se siente ayudado, no se siente protegido, difícilmente va a poder también dar una atención primordial en las comunidades. Muchas veces pensamos que los voluntarios o que la Cruz Roja estamos en una cajita de cristal que solamente es quiebres en caso de emergencia y que todos son Superwoman o Superman y ya está, como que si no tuvieran nada, como si ellos no hubieran estado afectados. Pero lo hemos visto con lo que mencionan Félix y Fernando. Ellos también se convierten en víctimas, sus familias también se convierten en víctimas y también tenemos que ser conscientes de que hay que apoyarlos, ayudar a nuestros voluntarios de forma prioritaria para que puedan ayudar a otras personas. Y podríamos hacer una sesión completa solamente de casos donde hemos visto gente que toma fotografías a los voluntarios que están comiendo y en redes sociales la gente dice, ¿cómo es posible que el voluntario se le esté dando alimentos primero que a otras personas? También tienen que comer, también tienen que ser protegidos, por Dios. Entonces, en este aspecto, eso es lo que nos ayuda muchísimo a poder también crear y ser mejores y poder tener nuestro voluntario que esté protegido. Y en este aspecto, voy a aquí hacer un enlace, para movernos ya a la parte del después. ¿Qué aprendemos con eso? Ok, hemos tenido el antes, el durante y ahora nos movemos al después. Pasó la emergencia, ya sucedió, se fueron las cámaras, se fue las redes sociales, el interés, se fue todo y quedamos todavía con una parte de recuperación muy grande. Y en este después, ¿qué tenemos como elementos? Entonces aquí quiero darle de nuevo la palabra a Nacho para que nos cuente, Nacho, qué elementos tenemos que considerar también ya en una herramienta ya de el después. Adelante, Nacho. Pues en primer lugar, y lo mencionaron también tanto Félix como Fer,
el aprendizaje, ¿no? Que la emergencia nos tiene que haber dejado aprendizaje. Tenemos que hacer nuestros ciclos de lecciones aprendidas para revisar de todo lo que hacemos, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos ser mejores en lo que hacemos. Y otra cosa que tiene que ser clave es el reconocimiento de las personas voluntarias que se han desplegado, que han dado su tiempo, que han puesto todas sus capacidades en función de la respuesta que estamos dando a la emergencia, ¿no? De tomarnos el tiempo, de dedicarles ese momento de reconocimiento, de ofrecerles algún tipo de certificado, lo que sea, la forma en que quiera darle la sociedad nacional a ese reconocimiento y dedicarles ese momento a las personas que de vuelta también son personas afectadas por la emergencia y aún así están dando ahí su granito de arena para la respuesta. En cuanto al cuidado de estas mismas personas, cuando hablamos de la desmovilización después de una emergencia, tenemos que, como dábamos la oportunidad de ese debriefing después de una actividad, también dar la oportunidad de una desmovilización al cierre de las operaciones, precisamente en la que nos vamos por un lado vamos a darle un buen cierre, que las personas puedan decir, bueno, esto terminó la fase más aguda de la respuesta. Nosotros vamos a poder ofrecerles un buen informe, digamos, de los resultados globales de esa respuesta en las que ellos estuvieron involucrados a nivel personal. Entonces, poder darles el mensaje de todos estos esfuerzos que ustedes estuvieron poniendo nos han servido para obtener tales resultados, ¿no? Que es importantísimo y le da mucho sentido a la labor voluntaria en terreno. Y también, por otro lado, darles la oportunidad y ser conscientes del valor que tiene la información que ellos nos van a dar a nosotros sobre las mismas actividades que estuvieron llevando adelante, ¿no? Es una información clave que nos va a enseñar cómo vamos a poder mejorar de aquí en adelante. Una cuestión que también es muy, muy importante y que continúa con el apoyo y con el deber de cuidado, es las cuestiones de, por ejemplo, salud mental y apoyo psicosocial, que tenemos que monitorear, como bien decía Félix, constantemente durante de las operaciones, y que también tenemos que ser conscientes que hay que monitorearlas en un tiempo posterior, porque muchas veces hay manifestaciones dentro del área de la salud mental que se pueden manifestar tiempo después y que aún así necesitan de nuestro apoyo y que es parte de nuestro deber de cuidado, ¿no? Entonces, dentro de nuestro plan de salida, si se quiere, o de cómo planificamos esta transición de vuelta a una fase más regular, no tan de respuesta a emergencia, tenemos que considerar cómo vamos a hacer esa evaluación y cómo vamos a atender esas necesidades. Una alternativa puede ser, por ejemplo, contar con un recursero, tener un listado de los recursos en la comunidad en cuanto a salud mental, como para poder derivar aquellos casos que necesitan una atención especializada, cuando no, por ejemplo, como bien decía Félix, se contrata directamente desde la Sociedad Nacional. Hay muchas formas de atenderlo, pero la cuestión es no dejar ahí un vacío en esas cuestiones. Y por último, considerar dentro de este aprendizaje cuáles son las actividades de las que llevábamos adelante en tiempo previo, cuáles son aquellas que siguen siendo relevantes y que siguen respondiendo a las necesidades de la comunidad, cuáles son aquellas que empezamos a hacer durante la emergencia y que hoy siguen siendo relevantes y que tenemos que sostener, y cuáles pueden llegar a ser nuevas actividades, nuevos programas que tengamos que empezar a desarrollar para necesidades que o bien empezamos a visibilizar ahora en la emergencia o en tiempos posteriores, o bien que surgen a partir de la emergencia, ¿no? Y que tenemos que empezar a atender. Entonces, que todo este movimiento del antes y el durante nos lleve que al tiempo del después esto sea una oportunidad de crecimiento para la sociedad nacional y no un detrimento a ese desarrollo.
Perfecto, Nacho. Muchísimas gracias por esos insumos que nos ponen en realce también la importancia de el después, de ese aprendizaje para poder mejorar para una siguiente emergencia que va a llegar. Me gustaría escucharte, Fernando, también sus opiniones en este aspecto. ¿Cuál ha sido su experiencia como Sociedad Nacional en Cruz Mexicana, sobre este después? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han visualizado? Adelante, Fernando. Gracias, Andrés. Bueno, hay 3 momentos del ciclo de gestión, ¿no? Que ya Nacho visualizaba, que es la retención, la transición y la desvinculación. En la retención, me parece a mí que las encuestas de satisfacción son importantes, o alguna manera de que las personas que colaboraron con nosotros nos puedan dar su opinión. Hay muchas decisiones que tomamos en emergencia que no son precisamente cordiales, porque son de emergencia. Y algunos pueden ser resilientes a esto, porque pueden entender el contexto, pero otros no. Entonces, ese es un pendiente que habría que resolver en términos de sacar un comunicado unificador, porque esto siempre sucede. Y el tema también del apoyo psicosocial, yo lo situaría, porque cada persona tiene una manera de afrontamiento y también puede asimilarlo bien, metabolizar bien, pero yo podría amplificarlo a la parte de la cultura de la protección civil, de la cultura de la prevención, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, a mí me parecería importante que todas las organizaciones que participaron pudieran elaborar una forma de declaración y de aprendizajes que tuvieron, pero también sería una forma de compromiso. Bueno, voy a regresarme un poquito a lo que decía Félix respecto a la comida. A veces se les da comida, pero se les da no lo suficiente o no de calidad para lo que están haciendo, no es requerida, ¿no? O sea, se requiere más comida o otro tipo de comida. Entonces, eso también es importante analizarlo, porque en los detalles están las oportunidades. Podemos tener un checklist como viene en el protocolo de voluntario en emergencia, y si comieron o no comieron, tienen seguro, todo eso, pero en realidad la forma en la cual se significa todo eso, me parece que es importante oír para que culturalmente podamos dar una dimensión situada de lo que hacemos. Yo recuerdo que en alguna operación que fui, le dije al coordinador de esa operación si podía ir a apoyo psicosocial, o sea, un poco a contención. Entonces me decía que no, porque no quería que lo vieran, que iba por el tema de deslegitimación de autoridad. Entonces, este es un tema donde culturalmente no se ha librado estas barreras de estigma y a veces discriminación para las personas que piden ayuda. Esta parte de también sentirnos vulnerables es importante, pero que la cultura y el grupo, trabajar con la cultura y el grupo para que pueda dar permisibilidad a que esto realmente sea operativo. Porque lo demás, cuando ya se hace, pues hay muchas modalidades, puede ser por teléfono, presencial, hay como muchas más, ¿no? Y aquí también se redimensionan los alcances. Por ejemplo, la juventud que ha participado en el caso de desastres aquí, pues viene del Instituto Mexicano de la Juventud, está la Coordinación Nacional de Juventud de la Cruz Roja, está la UAI, o sea, hay como varias que en conjunto tienen una voz que decir, porque también hay narrativas generacionales que hay que escuchar con relación a esto. Sobre todo, por ejemplo, el tema de la tecnología. Ellos dan respuestas que quizá a uno tradicionalmente no le gusten, pero también ese es un proceso de adaptación. Y si nos resistimos al cambio para mejorar, es otro problema que creo que los tomadores de decisión deberían recoger para que realmente fuera posible que haya una mejora continua. Entonces yo pienso que el reconocimiento sería, aparte puntual y específico, también un reconocimiento en términos colectivos, de que avanzamos, logramos y esperamos esto en un futuro. Sería como mi idea ahí. Muchísimas gracias, Fernanda. Y le paso la palabra a Félix también para que nos cuente un poco en durante. Adelante, Félix. Gracias, Andrés. Y gracias, Nacho, Fer, por compartirnos
su experiencia. En efecto, creo que esta fase del después, por obvio que parezca, vamos a tener las consecuencias de lo que dejamos de hacer. Porque si no trabajamos en salud mental y apoyo psicosocial, vamos a tener voluntarios cansados, voluntarios traumatizados y de verdad debemos ponerle mucha más atención al componente de apoyo psicosocial y salud mental, ¿verdad? Actualmente, no sé, en las sociedades nacionales de la región, obviamente hay muchas personas participando de toda la región, pero dejamos que los jóvenes de 18 años, por ya tener 18 años y ser mayores de edad, se suban a una ambulancia, ¿verdad? No hay madurez cerebral y eso implica, ¿verdad?, que va a haber mayor probabilidad de trauma, pero aún así seguimos dejando que los voluntarios con 18 años se suban a las ambulancias y se expongan y pues tengan un mayor riesgo y de sufrir trauma, pero también de que su voluntariado implique un costo de oportunidad muy alto para sus vidas y su desarrollo posterior. Entonces, tenemos que trabajar esto en el antes, ¿verdad? Y es curioso que lo aborde ahora, pero es importante también darle seguimiento desde un enfoque de recuperación. Particularmente con el tema de la pandemia, tenemos que trabajar un fuerte enfoque de recuperación psicosocial de todos los voluntarios y todos los miembros de las sociedades nacionales, también del personal, ¿verdad? Porque muchos de ellos están ya quemados, están teniendo consecuencias físicas también, y tenemos que ponerle más atención y cumplir en ese sentido con el deber de cuidado. También tenemos que reconocerles, ¿verdad? Hay que reconocer y celebrar ese aporte invaluable que invierten ellos en materia de tiempo y capacidades y que se han dejado literalmente muchos de ellos la vida sirviendo a las poblaciones. Entonces, tenemos que reconocerles. El reconocimiento sistemático debe ser incluido en los planes de respuesta a las emergencias, ¿verdad? Deben haber recursos específicos para el reconocimiento e incentivar con eso a que también ellos pues continúen siendo parte del movimiento, darle los medios para que esa permanencia sea de alguna forma afianzada y generar espacios, ¿verdad? También de desahogo, de diffusing y que ellos puedan soltar todo ese estrés que han acumulado durante las emergencias. Creo yo vital agregar que los voluntarios tienen que tener el derecho de paso, ¿verdad? De decir paso, ¿verdad? No quiero hacer esto, me parece que es riesgoso, me parece que tiene un costo de oportunidad muy alto. Tienen derecho de tener miedo y de decir no también, ¿verdad? Entonces, y ese derecho lo tienen los voluntarios y los miembros de las sociedades nacionales también, ¿verdad? Hay que, de alguna forma, derribar el paradigma del autosacrificio, ¿verdad? Y de ser mártires, ¿verdad? No queremos mártires, no queremos héroes, ¿verdad? Queremos que las personas estén bien y desde ese bienestar puedan apoyar y servir a las personas que están siendo afectadas por las emergencias, desastres y crisis. Y yo les agradezco el espacio. Muchísimas gracias, Félix, con lo que acabas de mencionar. Es parte, creo que ha sido la línea, ¿verdad?, que hemos hablado durante el inicio de esta sesión, que es ese deber de cuidado, desde todo, del aspecto psicológico, el aspecto desde alimentos, desde el aspecto de involucramiento en la toma de decisiones, de comunicación, de la motivación, del reconocimiento y también de que las personas puedan expresarse y decir, no me siento capaz de hacer esto. Porque a veces una persona, por el hecho de que tenga 5 capacitaciones, tal vez en ese momento no se sienta bien para poder hacerlo. Entonces, este aspecto de comunicación de trabajo es algo fundamental. Y eso regresamos a lo mismo, en el sentido de que tenemos que apoyar al que apoya, para que puedan también apoyar a los de la comunidad. Es una ecuación muy sencilla, pero que a veces olvidamos. Si nuestro personal está mal, vamos a tener una mal respuesta. Si nuestro personal está bien, protegido, motivado, va a haber una respuesta mucho más efectiva. Y ahora, para ir cerrando un poco, ya hemos hablado del
del antes, el durante y el después, y le agradezco a Félix y Fernando sus grandes conocimientos en esta materia, igual que Ignacio, que nos ha puesto también en relieve los elementos a considerar. Nos quedan exactamente 10 minutos antes de cerrar la sesión. Y tenemos aquí unos cuantos comentarios y una pregunta que también quiero aprovechar para poder hacer, en el sentido que también nos dicen, ¿verdad? Que como comentario, que no olvidemos a los veteranos. Por supuesto que no. Al igual, ellos son parte fundamental de nuestro voluntariado. Y sé que el programa mexicano tiene un programa gigante también junto con otras sociedades nacionales sobre el involucramiento de los veteranos. Eso es algo fundamental. También otro comentario que tenemos es que sería de mucha utilidad que en las escuelas, colegios y organizaciones sociales pudiéramos divulgar esas informaciones para mejorar los conocimientos colectivos. Por supuesto, también como lo mencionaba Fernando y Félix, el trabajar con otras organizaciones es fundamental para poder dar una mejor respuesta. Otros comentarios también es de parte de México, que nos dice que en Sonora todo el personal, tanto remunerado como voluntario, tiene un seguro de vida. En el caso del voluntario de la delegación estatal, nos regala el seguro para que los compañeros y compañeras bajo ciertas normas y requisitos. Entonces es algo fundamental, que los voluntarios también tengan el seguro. Y no solamente que tengan el seguro, sino que también sepan que lo tienen y cómo usarlo en caso de... Porque muchas veces sucede que los voluntarios tienen cosas, pero no saben que las tienen. Entonces eso también es fundamental. Y ya como pregunta acá tenemos una para Fer y para Félix. Ya para ir cerrando nos quedan, entonces les pido que respondan en 1 minuto cada uno. Si ustedes saben si hay algún protocolo de evaluación para la condición psicológica previa y posterior a la emergencia, y en caso de ser así, ¿qué elementos se contemplan en cada etapa? Pero, Félix, ¿tienen 1 minuto? Sí, depende, porque la psicología tiene diferentes tipos de afrontamiento dependiendo de la afectación. El burnout, que es un poco lo que se da en los quemados por este tipo de servicios prehospitalarios o de desastres, tiene un protocolo de evaluación, ya sean pruebas, sean entrevistas. Por lo general siempre se tienen que usar estas 2 herramientas. Y también hay específicamente un formato para poder identificar los niveles de afectación para después poder dar la atención. Pero no solamente se afecta de burnout, hay violencia también de género, hay violencia sexual y hay violencia incluso cultural, estigma y discriminación por cuestiones de etnia, raza y demás. Aquí, más que una rúbrica o alguna prueba, son esquemas de colaboración y de trabajo terapéutico, grupos operativos, hay muchísimas más técnicas para trabajarlo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Y Félix? Sí, hay herramientas, como bien menciona Fernando. Nosotros hemos aplicado una que se llama ProQoL, ¿verdad? Es un test que el nombre es calidad de vida profesional y es específico para primeros respondientes, cuidadores y personas de primera línea de salud. Mide 3 indicadores. La satisfacción por empatía, que en los voluntarios es altísima. O sea, a los voluntarios les hace feliz ser voluntarios, ¿verdad? No son solo felices porque son voluntarios, sino el ser voluntarios les hace feliz. Entonces, y eso funciona como un elemento protector del trauma y también del síndrome del quemado. Entonces, mide otros 2 indicadores, el estrés secundario, estrés traumático secundario y el burnout también, ¿verdad? O síndrome del quemado. Entonces, importantes, ¿verdad? El tema de las edades, los estratos sociales de los que vienen los voluntarios. Si los voluntarios tienen alguna discapacidad, también son más vulnerables al trauma. Nosotros lo hemos aplicado en el antes y el durante y el después, ¿verdad? Pero sí hemos hecho diagnósticos y es prioritario pues ponerle mucha atención a este componente. Y yo creo que este panel tiene una suerte muy grande porque Nacho y Fernando también son profesionales de la salud mental. Muchísimas gracias, Félix, y gracias por las respuestas. Y ahora, para ir cerrando ya en estos 5 minutos que nos quedan exactamente, me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes durante 1 minuto, que nos diga cuáles son sus palabras finales. Así que primero con Nacho.
Contanos, Nacho, en un minuto, ¿cuáles serían tus palabras finales para poder recordar y qué nos llevamos de esta sesión? Adelante, Fernando. Perdón, Ignacio. Bueno, para mí me parece que lo más importante que podemos hacer es entender que la preparación es una herramienta clave para cualquier tipo de emergencia. Todo lo que vamos a preparar en avanzado va a ser un tiempo ganado para el momento del durante y para el momento del después, porque nos va a dar orden y nos va a dar un lugar de referencia para movernos. Y que en esa preparación, tanto con la preparación como en la implementación, la coordinación es clave. No estamos solos, no somos los únicos actuantes en el terreno, ni nosotros como desde el área de voluntariado, ni nosotros como Cruz Roja. Entonces, coordinemos y hagamos el uso más eficiente de los recursos para responder a las necesidades de la comunidad y cuidarnos entre nosotros. Muchísimas gracias, Nacho. Adelante, Fernando, tu minuto de palabras de cierre. Bien, yo creo que en cualquier momento de la atención al riesgo, la reconstrucción del tejido social y la creación de ciudadanía solidaria es básica en todo lo que hagamos, porque eso nos permite entender que la Cruz Roja es parte de una comunidad y responde a un momento cultural, a un momento histórico, y que el componente de aprender a cambiar nos va a llevar a la adaptación y a la innovación. Y creo que eso es algo que va a enriquecer a nuestra querida Cruz Roja, pero necesitamos una buena dote de humildad para poder asimilar y saber que no estamos solos y que todos podemos trabajar en conjunto, sumando talentos desde la ciencia, desde la experiencia, desde la juventud, desde cualquier componente y talento que sume. Muchísimas gracias, Fernando. Adelante, Félix. Entre todo el caos, también las emergencias, veía un panel anterior y las emergencias también son una oportunidad de fortalecer las capacidades de los voluntarios. A mí me da mucho gusto cuando los voluntarios son contratados para ser técnicos o coordinadores de ciertas emergencias. No debemos también perder esa perspectiva, ¿verdad? Obviamente tenemos que garantizar el cuidado de nuestro personal y el cuidado de los voluntarios, pero las emergencias han marcado hitos de desarrollo en las sociedades nacionales en las últimas décadas, ¿verdad? Hablamos de Mitch, hablamos de Stan, hablamos de ahora mismo del COVID. Tenemos una oportunidad para fortalecer capacidades y continuar sirviendo con muy alta calidad a las comunidades, pero que esto no signifique un costo de oportunidad muy alto para el voluntariado y los colaboradores. Tenemos esa responsabilidad también de ser humanitarios hacia adentro, de ser buenos también en nuestras relaciones y dinámicas hacia adentro, y no desgastarnos en el proceso, ¿verdad? No hacernos daño entre nosotros mismos. Excelente comentario, Félix, y Nacho. Muchísimas gracias. Y ya para ir cerrando, quiero agradecerle a todos los casi 200 participantes que tuvimos durante esta sesión. Muchas gracias por sus comentarios, por sus preguntas, que ahí en el chat hay muchas cosas muy interesantes que vamos a considerar y que también vamos a poder compartirlo con otras sociedades nacionales. Aquí también tenemos comentarios sobre el asunto de autocuidado, el compartir experiencias, de hacer evaluaciones, que es súper importante. También un comentario sobre ese heroísmo del que hablaba también Félix, en el sentido de que a veces por querer ser héroes terminamos dañándonos nosotros y a las comunidades a las cuales servimos. Y solamente para terminar, agradecer también a Fernando, director de voluntariado de Cruz Roja Mexicana, a Félix, director de voluntariado de Cruz Roja Guatemalteca, a Nacho, oficial de voluntariado de la Federación Internacional, y en mi nombre, Andrés Morales, de agradecerles de parte de la Unidad de Desarrollo Voluntario de Juventud por esta sesión. Y como mencionaba aquí en un comentario que decía que es un excelente tema y que debería ampliarse y compartir experiencias con otras y más sociedades nacionales. Por supuesto, es un tema que hacemos, de hecho, también hacemos seminarios, hacemos talleres especializados y esperamos que esos 70 minutos con ustedes es poder darles como abrebocas y para poder indicarles que si desean más información de esto, por favor, acercarse a su Coordinador Nacional de Voluntariado y con nosotros podemos también hacer sesiones prácticas y directas en sus sociedades nacionales.
Así que muchísimas gracias por el tiempo, cumplimos el tiempo en específico en este momento y que tengan un excelente día, una excelente mañana, una continuación de jornada. Todavía quedan más sesiones en adelante, así que muchísimas gracias por todo ese espacio. Saludos cordiales.